Señor Dios eterno, Padre que conoces el fin desde el principio y que desde antes de la fundación del mundo ya habías trazado un plan perfecto y específico para cada vida que salió de tus manos creadoras, me presento ante ti hoy con una de las preguntas más profundas y más urgentes que puede habitar el corazón humano. ¿Para qué estoy aquí? No como una pregunta nacida de la desesperanza o del vacío existencial, sino como una pregunta nacida del deseo genuino de vivir con sentido, de no desperdiciar ni un solo día de la vida que tú me has dado, de llegar al final del camino sabiendo que lo que hice con el tiempo y los talentos que me confiaste tuvo valor eterno y no solo temporal. Porque hay algo en lo más profundo del ser humano, algo que tú mismo pusiste allí al crearnos, que anhela más que simplemente existir, que clama por trascendencia, que busca con desesperación callada la respuesta a esa pregunta que ningún logro material, ningún título académico y ningún reconocimiento humano puede responder de manera satisfactoria y permanente. Tú me conociste antes de que yo me conociera a mí mismo, Padre. Antes de que yo naciera ya me habías visto, ya habías contado mis días, ya habías diseñado con precisión amorosa cada detalle de lo que sería mi vida. No llegué a este mundo por accidente ni por casualidad. No soy el resultado imprevisto de una serie de circunstancias que nadie controlaba, sino que fui pensado, planeado, querido y enviado con un propósito específico que solo yo puedo cumplir de la manera en que fui diseñado para cumplirlo. Nadie más tiene exactamente mi combinación de dones, de experiencias, de historia, de perspectiva y de posición en el mundo. Nadie más puede llegar exactamente a las personas a las que yo puedo llegar, hablar exactamente el idioma que yo hablo, tocar exactamente los corazones que están en mi camino. Eso me hace único no en el sentido del orgullo, sino en el sentido de la responsabilidad, no como mérito propio, sino como regalo recibido que debe ser honrado. Y sin embargo, Señor, debo confesarte que muchas veces he vivido por debajo de ese propósito, que he pasado temporadas enteras ocupado en lo urgente, sin dedicar suficiente atención a lo importante, que he invertido energías valiosas en construir cosas que satisfacen a la vista humana, pero que en el fondo de mi corazón sé que no son lo que tú pusiste en mí para construir. He seguido a veces el camino que otros trazaron para mí, el camino de las expectativas familiares, de las presiones sociales, de las definiciones de éxito que el mundo ofrece con tanta convicción que es fácil adoptarlas sin cuestionarlas. He elegido a veces la seguridad sobre el llamado, la comodidad sobre la obediencia, el aplauso fácil sobre la fidelidad difícil. Y en esas elecciones, aunque las cosas exteriormente pudieran verse bien, había un ruido interior, una insatisfacción persistente, un hambre que nada de lo que tenía podía saciar, que era precisamente la señal de que estaba viviendo fuera de alineación con tu propósito para mi vida. Hoy te pido, Padre, que me reveles ese propósito con la claridad que necesito para caminar en él con convicción y sin vacilar. No te pido que me lo reveles todo de una sola vez, porque sé que tú eres un Dios que guía paso a paso, que tu palabra es lámpara a mis pies y no reflector que ilumina el camino completo de una sola vez. Te pido la revelación suficiente para dar el siguiente paso, la claridad necesaria para la decisión que tengo delante hoy, la visión que me permita alinear mis elecciones cotidianas con el destino eterno que tú has preparado para mí. Porque el propósito no se vive solo en los grandes momentos de visibilidad y reconocimiento, sino en la acumulación fiel de los días ordinarios, en la obediencia consistente en las cosas pequeñas que nadie ve, pero que van construyendo el camino hacia las cosas grandes que tú tienes preparadas. Háblame de mi vocación, Señor. Esa palabra hermosa que viene del latín vocare, que significa llamar, que implica que hay una voz que llama y un ser que responde, que hay un diseñador que conoce para qué fue diseñada la pieza y que la llama a funcionar según ese diseño. Háblame de lo que pusiste en mí antes de que el mundo pusiera sus propias cosas encima, antes de que las heridas de la vida silenciaran algunas voces internas, antes de que la rutina y la supervivencia ocuparan tanto espacio que quedara poco para escuchar. Porque creo que el llamado original sigue allí, intacto en su esencia, aunque quizás enterrado bajo capas de lo que la vida fue acumulando, esperando ser redescubierto, esperando el momento en que me detenga lo suficiente para escuchar su voz y reconocerla como mía y como tuya al mismo tiempo. Ayúdame a distinguir, Padre, entre lo que yo quiero hacer, lo que otros quieren que haga y lo que tú me creaste para hacer,
porque estas tres cosas no siempre coinciden, y a veces la confusión entre ellas puede costarme años de vida mal orientada. Que mis deseos sean purificados por tu Espíritu, de manera que lo que yo quiera sea cada vez más alineado con lo que tú quieres. Que el gozo que siento cuando sirvo en cierta dirección sea una brújula confiable hacia tu propósito. Que los dones que tú mismo depositaste en mí sean señales del camino que debo seguir. Porque no creo que tú me hayas dado capacidades para áreas que no tienen nada que ver con tu llamado sobre mi vida, sino que los talentos y las pasiones que pusiste en mí son parte del mapa que me llevan hacia donde debo ir. Dame también, Señor, el valor que el propósito requiere. Porque seguir el llamado que tú tienes para mi vida a veces implica nadar contra la corriente, elegir caminos menos transitados, tomar decisiones que no siempre serán comprendidas ni celebradas por quienes me rodean. Implica a veces soltar la seguridad conocida para abrazar la incertidumbre del llamado, dejar atrás lo que es cómodo para perseguir lo que es eterno, arriesgar el fracaso visible en obediencia a una visión que no todos pueden ver, porque no todos tienen acceso al mismo llamado que tú has puesto en mi corazón. Dame el valor de Abraham que salió, sin saber a dónde iba, pero sabiendo con certeza quién lo llamaba. Dame el valor de Moisés que regresó a Egipto, siendo solo un pastor con una vara cuando todo el poder del faraón estaba del otro lado, porque el que lo enviaba era más grande que cualquier oposición. Dame el valor de los discípulos que dejaron las redes, que dejaron el trabajo conocido y la vida planificada, para seguir un llamado que los llevaría a transformar el mundo. Que en el ejercicio de mi propósito y mi vocación nunca pierda de vista, Padre, que el objetivo final no es mi realización personal, sino tu gloria, que no busque el llamado como un camino hacia el reconocimiento propio, sino como un camino hacia la entrega total, que no use los dones que me diste para construir mi propio nombre, sino para magnificar el tuyo, que el éxito que busque no sea el que el mundo define, sino el que tú defines, que es la fidelidad al llamado independientemente de los resultados visibles. Que pueda decir al final de mis días como Pablo, que he peleado la buena batalla, que he acabado la carrera, que he guardado la fe, no que he acumulado más reconocimientos que nadie, sino que fui fiel a lo que me fue encomendado. Guíame también, Señor, en los tiempos de transición vocacional, esos momentos en que un capítulo termina y el siguiente todavía no está claro, esos espacios entre lo que fue y lo que será, que pueden sentirse como desiertos, pero que en realidad son tiempos de preparación para lo que viene. Como Moisés en el desierto de Madián, que pasó 40 años pastoreando ovejas antes de ser llamado a pastorear un pueblo, como David, que fue ungido rey pero que luego volvió a las ovejas y pasó por la cueva de Adulam antes de sentarse en el trono, como Jesús mismo, que pasó 30 años de vida ordinaria antes de 3 años de ministerio que cambiarían la eternidad. Que en mis tiempos de preparación silenciosa no me impaciente ni los desperdicie quejándome de lo que todavía no ha llegado, sino que los aproveche para crecer, para profundizar, para ser formado en el carácter que el llamado requiere. Porque el propósito, Padre, no es solo lo que hago, sino quién soy mientras lo hago. No es solo el destino, sino la persona en que me convierto en el camino hacia él. No es solo el ministerio visible, sino la vida interior que lo sostiene. Forma en mí el carácter que mi vocación requiere, la humildad que necesito para servir sin enorgullecerme, la perseverancia que necesito para no rendirme cuando los resultados tardan en llegar, la compasión que necesito para mantener al ser humano en el centro de todo lo que hago, la integridad que necesito para ser en privado la misma persona que soy en público. Que cada día que me levante sea una renovación de mi compromiso con el propósito para el cual me creaste, que cada decisión que tome esté filtrada por la pregunta de si me acerca o me aleja de ese propósito, que cada talento que tengo sea puesto a tu servicio con generosidad y sin reservas, que no llegue al final de mi vida con talentos enterrados por el miedo o por la pereza, con llamados ignorados por la comodidad, con propósitos abandonados por la presión del entorno. Aquí estoy, Señor. Envíame. Úsame. Guíame. Que cada paso que dé sea en la dirección que tú señalas, y que al final del camino pueda escuchar de tus labios las palabras que todo corazón que te ama anhela escuchar. Bien, buen siervo y fiel, en lo poco fuiste fiel, sobre mucho te pondré. En el nombre eterno de Jesús. Amén.